WZ7DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos, le habla el licenciado Joel Méndez Yulfo y nos encontramos en nuestro primer programa de Entre Leyes y Negocios, desde los estudios de Pura Energía y Radio Grito. En este programa encontrarás de la mano de los expertos con más de 10 años de experiencia, comerciantes y abogados que como tú enfrentamos los desafíos de día a día de mantener un negocio en Puerto Rico. Estaremos hablando del derecho laboral e historias de negocios aquí en Puerto Rico, brindando consejos y asesoría legal. Escucharemos historias de éxito de nuestros invitados y a la misma vez promocionaremos todos los negocios del área oeste. En nuestro primer programa estaremos comenzando con un resumen de lo más básico, los pasos que una persona debe tomar en consideración a la hora de establecer un negocio. Desde la idea, la primersología y los empleados. Nosotros, en nuestras oficinas ubicadas en la calle Comercio 111 en el pueblo de Aguadilla, brindamos todo tipo de asesoría legal y consultoría de recursos humanos. Nos dedicamos especialmente al trabajo de día a día con estos patronos o con los negocios de cómo llevar un negocio de la manera correcta y cumpliendo con el derecho laboral en Puerto Rico para cumplir con las leyes estatales y federales. Como sabemos, de los últimos 5 a 10 años ha habido un mercado laboral y unas leyes laborales que cambian constantemente, desde la reforma laboral del 2017, desde la enmienda a la reforma laboral que fue derogada, y hemos visto que hay que estar todos los días pendiente a estar al día en el derecho laboral. Y eso, ¿cómo lo podemos trabajar? Pues de la mano de los expertos y de las manos de los comerciantes y empresarios que como tú y como yo hemos aprendido en el camino. Y para mantenernos al día en el derecho laboral y como les mencioné, desde lo más básico para establecer un negocio, en el día de hoy nos encontramos con nuestra primera invitada, la licenciada Amy Ruiz Goico de Ruiz Goico Law. Nos estaremos discutiendo lo más básico para establecer un negocio. Licenciada. Muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecida de la oportunidad de poder ofrecerle herramientas a los comerciantes, no solamente a aquellos que interesan establecer un negocio, sino a aquellos que están actualmente operando y que enfrentan diversas situaciones y desafíos en Puerto Rico. Eso es correcto, licenciada, y lo cierto es que tener un negocio en Puerto Rico hoy en día cada vez es más difícil, con tantas regulaciones, con tantas leyes que hay que cumplir y con tanta permisología, ¿verdad?, que tenemos que tener nosotros los comerciantes. Cuéntanos, ¿dónde usted está ubicada y a qué te dedicas específicamente en tu oficina? Sí, ciertamente, ¿verdad? A mí me gusta trabajar mucho con los comerciantes. Yo he establecido lo que yo le llamo el método de los 7 pasos, que es una forma de guiar a este emprendedor a establecer su negocio en Puerto Rico, pero siempre cumpliendo tanto con la legislación laboral, como mencionó en la introducción del programa, como con otras legislaciones, como la ley de permisos, todo lo que tiene que ver con los cumplimientos en el Departamento de Hacienda y todo, ¿verdad?, toda esa parte integral para establecer un negocio en Puerto Rico. Eso es correcto, porque nosotros, y me incluyo, ¿verdad?, porque soy empresario también, pensamos que abrir un negocio es alquilar un local y poner la idea a producir, pero no, hay que cumplir con un montón de pasos, como bien dice la licenciada, desde lo que son los permisos hasta las leyes y contratos para los empleados, porque obviamente hay que trabajar directamente con los recursos humanos. Sí, y ciertamente yo lo resumo en 7 pasos. Yo siempre le digo al cliente, lo primero es tener una idea de qué es lo que o cómo te visualizas realmente haciendo, ¿verdad?, y ese tipo de alcance. Así que todo comienza con la idea, como nos dicen en la Escuela de Administración de Empresas, ¿cuál es la idea? Pero esa idea se tiene que pasar a un lápiz, a un papel, tiene que formar parte, ¿verdad?, de un plan de negocio, no puede quedarse meramente el concepto. Una vez se establezca finalmente ese plan de negocio, el alcance y cómo se va a ir desarrollando, entonces vamos a entrar específicamente a qué necesitamos. Y iniciamos entonces con establecer qué tipo de negocio queremos establecer, si vamos a necesitar una corporación o si vamos a operar como un negocio propio,
si el caso, ¿verdad?, que aplicara fuera una sociedad. Así que hay que tomar, ¿verdad?, todos esos elementos en consideración para establecer la forma correcta en la que te vas a organizar. Algo bien importante y medular es la marca comercial con la cual el consumidor te va a identificar. Yo creo que en los últimos años principalmente ha sido uno de los mayores problemas que enfrentan muchos comerciantes y es al establecer la marca comercial. Y eso es correcto porque lo vamos a ver día a día, que establecemos un negocio, le ponemos X nombre al negocio y si nosotros no cumplimos, no creamos la corporación y no escribimos la marca, podemos ver que a semanas o a los meses nos crean un negocio con el mismo nombre. Y en este momento eso es bien importante porque estamos creando una marca. Eso es vital. En esta era de redes sociales, donde el marketing cambió y es una realidad, es indispensable usted poder tener una marca que el consumidor lo reconozca a usted con esa marca. Y a veces confundimos y pensamos que si registramos una corporación con X nombre, automáticamente esa marca me pertenece y eso no es correcto. Yo siempre les explico que una cosa es el nombre de esa entidad jurídica con el cual tú decides registrar la corporación en sí, en este caso, versus cómo tú quieres que el consumidor te reconozca. Ahí estamos hablando de una marca y esa marca bien puede ser lo que le llamamos un wordmark, que es las palabras, o bien pudiera ser un diseño. Y es importante que antes de usted iniciar y operar un negocio, usted haga, ¿verdad?, o contrate en este caso a una persona experta en marcas para que pueda hacer una búsqueda y determinar si esa marca que usted pretende utilizar está disponible en el mercado. La realidad es que yo me he enfrentado con muchos clientes que lamentablemente después de tener su producción corriendo, resulta que esa marca la está utilizando otra persona con anterioridad y tiene derechos, ha adquirido unos derechos sobre esa marca. Por lo tanto, han tenido que decomisar todo ese material, no solamente, ¿verdad?, el material de la publicidad, sino también el material para la venta. Así que para evitar, ¿verdad?, eso siempre es vital que antes de usted abrir un negocio, tiene que establecer cuál va a ser esa marca. Y eso es bien importante porque cuando estamos abriendo un negocio, cuando comenzamos abriendo un negocio, uno hace unas inversiones en letreros, en promoción, en redes sociales, en mercancía, y que tú vengas y que a los varios meses alguien te diga, mira, no puedes utilizar esa marca, pues ya es un gasto que incurrimos innecesariamente. Además de eso, licenciada, obviamente, una vez abrimos el negocio, vienen lo que son los empleados, los recursos humanos. Muchos patronos, ¿verdad?, y me incluyo, cometemos el error de entrarlos por ahí para abajo, como decimos en el campo, y empieza a trabajar, no le hacemos contratos o los clasificamos incorrectamente, como servicios profesionales o contratistas independientes, ¿verdad? O los ponemos empleados en nómina, pero los pagamos por debajo de la mesa, no le pagamos. ¿Cuáles son los pros y los contras? Siempre les recomiendo a todos los comerciantes que tienen que seleccionar un contador público autorizado o un contador para que le maneje el área de contabilidad antes de iniciar operaciones. ¿Por qué? Porque antes de iniciar operaciones usted debe contar con un registro de comerciante. Sea que usted sea una corporación o sea un negocio propio, no importa, tiene que tener un registro de comerciante. Usted tiene que tener una patente municipal y usted tiene que tener un permiso único. Y obviamente dentro de ese permiso único hay ciertas licencias que dependiendo del tipo de negocio, pues se los va a requerir para usted poder operar. O sea que usted no puede abrir, usted puede tener el local, pero hasta que usted no tenga eso, usted no puede comenzar a operar. ¿Por qué menciono lo del contable? Porque hay unos reportes de cumplimiento que se tienen que realizar trimestralmente que requieren, ¿verdad?, una formalidad y una información que todo comerciante debe conocer y obviamente, ¿verdad?, no todos somos expertos en esa área, así que mi recomendación es que siempre haya esta persona de apoyo que sea la que lo vaya dirigiendo en términos a qué información necesita sobre los empleados. Como bien mencionaste, los contratos de empleo, ¿verdad? Y yo creo que ahí podemos entrar y abundar un poco más de la importancia de tener contratos de empleo antes de que esa persona comience a trabajar. Eso es correcto, los contratos de empleo, ¿verdad? Cuando nosotros, los abogados, intervenimos con un patrono que viene a la oficina, lo primero que le decimos, mira, tienes contratos, hay que establecer contratos porque ahí es donde se establecen las cláusulas y condiciones para que esos empleados sepan a lo que vienen a trabajar. Obviamente, nosotros los comerciantes a veces abrimos y pegamos a poner los empleados a trabajar sin ningún contrato y sin establecer sus cláusulas y condiciones, donde son las reglas básicas. Obviamente eso más allá vamos a implementar un manual de empleados donde pongamos todas las reglas de la compañía. Pero lo más importante sigue siendo el contrato, porque sin un contrato entonces va a aplicar solamente lo que dice la ley.
Algo bien importante, ahora que mencionas, es la clasificación de los empleados. Yo creo que en los últimos años uno de los problemas principales que ha enfrentado el IRS y el Departamento de Hacienda es la clasificación de los empleados. O es un contratista independiente o es un empleado regular. Y es importante verla, y quisiera que abundáramos sobre esas diferencias medulares, que cualquier persona, no hay que ser abogado, claro, después que las conozca va a poder identificar si esa persona cualifica, ¿verdad?, bajo los criterios como contratista independiente o cualifica como un empleado regular. Y muchas veces los empresarios, nosotros los comerciantes, por hacer las cosas más fáciles para nosotros, los entramos por servicios profesionales para evitar unas reglas o unas leyes que son obligatorias. Yo diría que más que para evitar, a veces tenemos la mentalidad de que nos vamos a ahorrar más dinero si, por ejemplo, los tenemos como contratista independiente, que no hay que pagarle seguro social, Medicare, ¿verdad? No hay que pagar desempleo. Y entonces optamos por servicio profesional porque nos evitamos pagar esas contribuciones sobre la nómina. Yo siempre les digo y les explico a los patronos que eso no es cierto, que cuando uno se sienta, ¿verdad?, en números y uno evalúa la nómina, ¿verdad?, el pago de esos impuestos y la nómina en sí es de los gastos que un negocio puede deducir en su totalidad. Eso no ocurre, ¿verdad?, con otros tipos de gastos. Cierto, y a veces por evitarnos unos supuestos gastos que, como dice la licenciada, no nos estamos evitando nada, lo que hacemos es que nos estamos exponiendo a unas reclamaciones legales o unas reclamaciones laborales que a largo plazo nos van a afectar y van a costar dinero. Nos vamos a una pausa y regresamos entre leyes y negocios en breve. Farmacia al Centro. Contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además tenemos la máquina de la Loto. Farmacia al Centro, con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad. El maestro del ahorro. Chuletas de cerdo deshuesadas corte de centro frescas. Hormel a 1.99 libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Aguas Salutaris, 2 botellones de 1.75 litros por $1. Cube Steak fresco, Costa Rica o Nicaragua a 3.59 libra. Arroz El Mago, sello rojo, grano mediano de 3 libras a 3 por $5. Llena tu lonchera con los más de 50 cupones que se encuentran dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 14 de agosto del 2024. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. 70 años, Quebrada Coop, seguro que sí. Disfruta de nuestras ofertas de auto desde 3.49% APR hasta 84 meses. Solicítala hoy en línea en quebradacoop.com. Solicita nuestra Mastercard desde 8.99%. Llama ahora al 787-898-7979. Quebrada Coop, seguro que sí. Sujeto a aprobación de crédito. La oferta del 3.49% dependerá de la puntuación de empírica de 750 o más a 36 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. El cero pronto con $120 en acciones dependerá del crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 31 de marzo del 2024. Acciones y depósitos asegurados por COSET. Hasta $250,000, no por el gobierno federal. Entre leyes y negocios, y me encuentro nuevamente con la licenciada Emily Ruscoico, donde estábamos hablando de los requisitos de los empleados y de los contratos. Estábamos hablando de los contratistas independientes y de los empleados regulares. ¿Cuál es la diferencia?
sí, es bien importante que podamos identificar esos puntos relevantes para distinguir entre qué es un contratista independiente y qué es, obviamente, un empleado regular. Y muchas veces nosotros los comerciantes, como estábamos hablando hace breves segundos, no los confundimos, sino para evitarnos unas reclamaciones o ahorrarnos unos chavitos, los entramos como servicios profesionales, pero a veces no establecemos ni un contrato. Y uno de los requisitos principales de ese contratista independiente es que tiene que haber un contrato escrito. Exactamente. El primer, ¿verdad?, requisito es que exista ese contrato, ciertamente. Ahora, me ha ocurrido que mucho comerciante lo que hace es que le solicita un registro de comerciante y con eso le retiene el 10% y con eso pues ya cumplí, es un contratista independiente. No, tenemos que adentrarnos a las tareas específicas que va a realizar esa persona. Si estamos hablando de un contratista independiente, debemos tomar en consideración que esa persona tiene independencia en su trabajo, lo que quiere decir que esa persona hace su trabajo del modo que quiera, de la forma en que quiera hacerlo, y no está sujeto necesariamente a un horario en específico, a que lo estén supervisando. En otras palabras, una secretaria no puede ser una contratista independiente. Sí, y es así mismo, a veces ponemos las secretarias o los mismos empleados en restaurantes, meseros, bartender como servicios profesionales, pero la realidad es que siguen tu turno de trabajo, el turno lo estableces tú, utilizan tu uniforme, utilizan tus herramientas, por ende, no van a la definición de lo que es un contratista independiente, como nos menciona la licenciada, que prácticamente ellos son sus propios jefes y no, son empleados. Exactamente, siempre que visualicemos el contratista independiente tenemos que visualizarlo de esa forma. Esto es una persona que tiene su propio negocio. Entonces, obviamente, quien tiene su propio negocio lo maneja y decide cómo se realiza el trabajo por sí mismo. Puede contratar inclusive a otra persona que realice su trabajo. O sea, que no tiene que ser necesariamente la misma persona. Si usted, por ejemplo, coloca a un mesero como contratista independiente, el mensaje es que entonces que el mesero pudiera ir cuando quisiera o mandar a otro, o enviar a otra persona a hacer el trabajo y lo haría como él quisiera, sin estar sujeto necesariamente a una supervisión directa. Y a veces confundimos este tipo de contratos y de empleados con manejar el negocio más eficiente, cuando bien la licenciada nos menciona que no. Si el empleado es empleado y pagamos los impuestos de nómina, ¿verdad?, y sus descuentos legales, eso todo es deducible en las planillas. Exactamente, yo siempre abundo en ese punto con los clientes y de hecho lo ideal, y es lo que por lo menos yo trabajo con los clientes, es que yo le computo el costo de ese empleado. ¿Cuál sería el costo de ese empleado? No son los $10.50 por hora, que es el salario mínimo actual, son los $10.50 más lo que sería el pago de desempleo, el pago del Medicare, el pago del Seguro Social, el fondo. Así que todos esos porcientos obviamente se les suman y tenemos un costo. Con ese costo, obviamente, es importante determinar ese costo del empleado porque eso es un costo obviamente operacional y de eso depende también, ¿verdad?, todo el presupuesto del negocio. Pero ese costo que representa ese empleado se deduce completamente en las planillas. Eso es correcto. Y como bien mencionó la licenciada, pero eso es un tema de otro día, podemos ver que no es fácil tener negocios porque los salarios, ¿verdad?, en estos últimos 2 años, 3 años han ido subiendo escalonadamente. Ahora el salario mínimo es $10.50, pues ese costo de ese empleado sube a un nivel que ahora hay muchos negocios que nos vamos a ver afectados, ¿verdad?, por los pequeños negocios más que nadie, con esos alzas salariales que conllevan otros gastos. Ciertamente, todo alza salarial va a tener un impacto principalmente en los pequeños negocios. El efecto es, que es lo que nosotros siempre escuchamos del consumidor, es que el salario aumenta y las cosas siguen aumentando. Pues ciertamente ese es el efecto, ¿verdad? Una vez te aumenta el costo, hay que reconsiderar en el caso de los servicios o en el caso también de las ventas, cuáles son los precios y obviamente eso va a tener un impacto. Sí. Volviendo a los empleados, en los contratos, ¿por qué nosotros siempre recomendamos que haya un contrato escrito cuando es un empleado regular? Porque ya sabemos que el contratista independiente es obligatoriamente que haya un contrato escrito. Sí, esa es la mejor defensa y protección que puede tener un patrono, pero que también puede tener un empleado, ¿verdad? Siempre hay que verlo de los dos lados. El patrono, ¿por qué? Porque el patrono se asegura que todo lo que él quiere, ¿verdad?, que ese empleado cumpla y todos esos criterios y requisitos estén abordados en ese contrato. En el momento que ocurriera algún tipo de despido o alguna situación, pues esa va a ser la defensa del empleado, del patrono. En el caso del empleado, igualmente, yo siempre le digo al empleado,
a ustedes les conviene también tener un contrato. ¿Por qué? Porque de entrada ese contrato va a indicar la fecha en la que comenzaste a trabajar. Así que en caso de un despido al que tenga derecho a una mesada, pues va a poder computarla desde la fecha exacta y esa es la evidencia que va a tener para probar eso. Y esos contratos, ¿es obligatorio que nosotros los patronos le entreguemos copia al empleado? No, la ley no exige que se le entregue, pero ciertamente si el empleado lo solicita es un documento que el empleado firmó. Que cuando un empleado firma puede tener derecho a tener copia del mismo. Exactamente. Sí. Además de, volviendo a los contratistas independientes, en caso de diferentes negocios, obviamente este servicio profesional, este contratista, ¿qué debe tener? Mencionaste que debía tener el registro comerciante. Siempre que usted trabaje como contratista independiente, tiene que cumplir con todo lo que cumpliría cualquier comerciante. Usted tiene que tener un registro de comerciante, usted tiene que tener patente municipal y ahí muchísimos fallan, pensando que tal vez no necesitan tener patente municipal. Obviamente, ¿verdad? Eso va a estar sujeto a cómo se establezca el negocio. En el caso de los permisos únicos, depende, ¿verdad? Si usted tiene la oficina en su propia casa, es un permiso domiciliario. Si no, si por el contrario usted no tiene una oficina, pues en ese caso no necesitaría un permiso único, pero sí necesitaría un registro de comerciante. Así que hay cierta documentación que aunque usted sea un contratista independiente, usted tiene que tenerla para poder operar. Como ya vimos, empezamos con lo más básico, los permisos, los contratos. Más allá de eso, una vez uno va estructurando el negocio, pues hay que crear lo que se llama o conocemos como el manual de empleado. ¿Por qué el manual de empleado? Porque el manual de empleado es el documento, es el reglamento que recoge las pautas y las reglas y ya también recogemos todas las leyes laborales que le aplica a un negocio. Licenciada, ¿es importante tener un manual de empleado? El manual es indispensable, porque no es solamente establecer las reglas, como yo digo, las reglas del juego, es también la protección. La ley te exige, por ejemplo, en el caso de la ley de acoso laboral, te exige que haya un protocolo. En Puerto Rico, que en los últimos años hemos visto un incremento en los casos de violencia doméstica, la ley exige que haya un protocolo de violencia doméstica también, igual de hostigamiento sexual. Así que por disposición de ley, la ley lo requiere. Si el patrono no lo tiene, ya de entrada usted está expuesto a una multa. Y eso es bien importante porque a veces pensamos, pero tengo un pequeño negocio, lo que somos son 5 o 3 empleados. ¿Por qué tengo que tener este manual? Porque la ley dice que cuando tienes un empleado o más, ya te aplican estos protocolos que son obligados por ley. Lo que es la ley 90, que prohíbe el acoso laboral, que se creó en el 2020, es obligatoriamente que todos los patronos en Puerto Rico, esto incluye hasta las agencias gubernamentales, cuenten con un protocolo que prohíba el acoso laboral. Y tan reciente como en el 2022 se enmendó nuevamente la ley de hostigamiento sexual, que también exige a todos los patronos a tener un protocolo. Y eso tú todo lo puedes recoger en un manual de empleado. De hecho, te exigen también a que tengas la política expuesta, ¿verdad? Que cualquier persona la pueda ver. Es importante, ¿verdad?, que siempre, no es meramente, como le dije, establecer el manual, es que hay que tener todas estas políticas y protocolos, tienen que formar parte de ese manual para estar en cumplimiento con la ley, no exponerse a multa, pero también de acciones civiles. Y eso es correcto, muchas veces nosotros los abogados, cuando tenemos algún caso, lo primero que le preguntamos a nuestros clientes, dame tu manual de empleado, dame los contratos, y muchos de nosotros, los que tenemos negocios, fallamos, es como, no tengo contrato, no tengo manual de empleado. Entonces se nos hace un poco más difícil a nosotros los abogados en buscar cómo proteger o ayudar a este cliente. Yo siempre le digo a los clientes, porque yo sé que muchas veces el miedo a, si voy a una oficina legal, por ejemplo, ¿cuánto me van a cobrar? Yo estoy empezando. Yo siempre les digo, el paso inicial de que un negocio pueda mantenerse y pueda permanecer estable está en esos pasos iniciales que usted da. Ir a una oficina, es cierto, eso va a requerir un costo, obviamente, ¿verdad?, el preparar estos manuales, el preparar estas políticas, pero el beneficio que usted va a obtener supera por muchísimo cualquier costo que usted pueda tener inicial sobre eso. Y eso es así porque a veces empezamos ahorrándonos muchas cositas, pero al fin y al cabo, al año, a los 2 años, le llega una reclamación laboral por no tener contratos o la estructura del negocio como el manual de empleado, la permisología correcta, te llega esta reclamación legal que te va a costar más dinero que si hubieras ido a una consulta y te hubieras estructurado desde el primer día. Definitivamente. En mi experiencia, he tenido patronos que han tomado la iniciativa con esto de la pandemia de tener sus manuales, de tener sus contratos y literalmente
fue antes de la pandemia, este caso en específico, una vez pasó el proceso de la pandemia, que sus empleados pudieron solicitar el desempleo, que todo estaba en orden, literalmente este cliente entendió la importancia de haber, ¿verdad?, invertido en crear estos contratos, en los manuales, en las políticas, porque la realidad es que todo corrió y fluyó, no solamente conforme a la ley, sino que los empleados también estaban satisfechos, no tuvo, ¿verdad?, ningún tipo de reclamación durante ese periodo. Distinto es, ¿verdad?, también que nos ha tocado casitos que no tenían nada o que los tenían como contratistas independientes, cuando eran empleados, fueron a solicitar el desempleo, no aparecían registrados y obviamente enfrentaron, ¿verdad?, múltiples reclamaciones por parte del Departamento del Trabajo y por parte de la IRS. Sí, vamos a ser realistas, no quiere decir que porque tengamos el manual y los contratos al día no van a llegar reclamaciones. Lo que te estamos aquí tratando de decir es que si tú tienes al día tus contratos y tu manual de empleado y llega esa reclamación, pues tenemos más probabilidad de salir prevaleciendo y documentando y decirle al Departamento del Trabajo, a la IRS o a quien nos esté fiscalizando, no, yo tengo la política al día y el empleado incumplió por esto y el contrato lo establecía. Definitivamente, la diferencia, ¿verdad?, en términos también del ambiente laboral. Obviamente, ¿verdad?, hay muchos empleados que están como contratistas y realmente son empleados y lo saben. Y a veces les solicitan al patrono que los coloquen por nómina, como le llaman, y no ocurre. Y eso crea también, ¿verdad?, cierto ambiente de desánimo dentro del trabajo, pero patrono no puede despedirle porque el patrono sabe que si lo despide va a llegar no solamente una reclamación por despido injustificado, sino que tienes una reclamación de salario que te expones a unas dobles penalidades, etcétera. Eso es correcto, eso para evitar todo este tipo de situaciones, como le establecimos hoy en nuestro programa Entre Leyes y Negocios, empezamos desde lo más básico, hay que empezar estructurándonos. Licenciado, ¿dónde la podemos conseguir? Sí, se pueden comunicar al 787-629-4922. Estamos también ubicados en la calle Progreso, número 44, Aguadilla, 00603. Vamos a una pausa. Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. 70 años, Quebrada Coop, seguro que sí. Disfruta de nuestras ofertas de auto desde 3.49% APR hasta 84 meses. Solicítala hoy en línea en quebradacoop.com. Solicita nuestra Mastercard desde 8.99%. Llama ahora al 787-898-7979. Quebrada Coop, seguro que sí. Sujeto a aprobación de crédito. La oferta del 3.49% dependerá de la puntuación de empírica de 750 o más a 36 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. El cero pronto con $120 en acciones dependerá del crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 31 de marzo del 2024. Acciones y depósitos asegurados por COSET hasta $250,000, no por el gobierno federal.
Atención, amantes de la moda y la belleza. ¿Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla? Entonces escucha atentamente. Iris Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iris Fashion Boutique entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud, no en un número de talla. Es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa que va desde small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio Seven Seas, justo frente a Paradise Ceramic en Aguadilla. No puedes perdernos. ¿Necesitas más información? Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique. Iris Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla. Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755. Retornamos a Entre Leyes y Negocios y resumiendo lo que hemos estado hablando por los pasados minutos, licenciada, ¿cuáles eran los 7 pasos que teníamos que seguir para comenzar este negocio? Sí, lo primero es la idea, ese es el principal, y esa idea se tiene que llevar a través de un plan de negocio. Luego es la estructura legal, decidir cómo nosotros vamos a organizarnos para operar. El tercero es la forma de tributación. Eso es un tema un poquito más complicado, pero es indispensable tomarlo en consideración. Además, los incentivos contributivos. De esto no se habla mucho en Puerto Rico, pero ciertamente hay muchas personas que están dejando pasar incentivos contributivos con los cuales se estarían ahorrando un montón de dinero en el pago de contribuciones. Estamos hablando también, ¿verdad?, que el otro paso es el cumplimiento, obviamente, todo lo que tiene que ver con manuales de empleados, departamento del trabajo, departamento de Hacienda. Y finalmente los permisos. Obviamente todo negocio en Puerto Rico, ¿verdad?, para operar tiene que contar con sus debidos permisos. Eso es correcto, y también les comentamos que tienen que tener esos contratos escritos, ya sean empleados regulares o contratistas independientes, para establecer las cláusulas y condiciones de todos sus empleados. Y obviamente en el transcurso, si es antes mejor, pues establecer el manual de empleado para cumplir con todos esos protocolos y todas esas leyes laborales que son obligatorias para todos nosotros los patronos. Recuerden que estaríamos en sintonía todos los miércoles de 11 a 11 y media por aquí por Radio Grito. Sintoniza Entre Leyes y Negocios. Nos puedes conseguir al 787-517-0624 en nuestras oficinas en Aguadilla, y a la licenciada Emi Ruiz Goico en la calle Progreso. Número 44, en Aguadilla también. Para todo tipo de asesoría legal, para todo tipo de consejería empresarial. También nos puedes contactar al número de teléfono al 787-629-4922. Sintoniza Entre Leyes y Negocios todos los miércoles de 11 a 11 y media por Radio Grito.